Leo Media, radio y televisión, llenando tus ojos y oídos con la mejor información. ¿Cómo funciona la nueva marcación telefónica en el país? Te contamos. A partir de este sábado 3 de agosto, entró en vigor en todo el país la nueva marcación telefónica a 10 dígitos, medida que no tiene costo para los usuarios, ya que desde el año 2015 se eliminó el pago de larga distancia nacional. En la actualidad, los números locales en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara cuentan con 8 dígitos y el resto del país de 7 dígitos. Antes, para marcar un número fijo de una ciudad a otra se utilizaba la clave de larga distancia nacional 01, más la clave de la ciudad, que puede tener 2 o 3 dígitos, y el número local. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la clave 55, Guadalajara la 33 y Monterrey la 81, a las cuales se les debe de agregar los 8 dígitos del número telefónico, mientras que Puebla tiene la clave 222 y Toluca la 722, que se complementarán con el número local de 7 dígitos. Para los números 01800 se elimina el prefijo 01, mientras que el número de emergencia nacional 911 no reporta cambios en su marcación. En cuanto a los números celulares, se eliminan los prefijos 044 y 045 y solo se marcarán 10 dígitos. Una de las sugerencias a los usuarios es ajustar de forma manual sus agendas de contactos, debido a que el cambio no se hará de manera automática porque se trata de información que cada usuario introduce a sus dispositivos, aclaró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL. Lo ideal es que todos los mexicanos actualicen sus contactos para usar la nueva marcación desde este fin de semana. Sin embargo, quienes no lo hagan tendrán hasta un año de plazo. El IFETEL recordó que con esta nueva marcación se busca simplificar y homologar los procedimientos para que sea mucho más sencillo llamar a números fijos y celulares dentro del territorio nacional. Leo Media, radio y televisión, llenando tus ojos y oídos con la mejor información. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Elio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro, el espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo, desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Elio Radio. En Elio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Elegir a la persona equivocada no es tu culpa. Quedarte con ella porque crees que se va a convertir en la persona correcta. Sí, esto es Contenido en la Red. Es momento de probar con una relación chistosa. Las serias no me han funcionado. Contenido en la Red. La mujer más peligrosa es la que actúa como dama y piensa como hombre. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Elio Radio. Si escuchas música, ¿Cómo están todos
ustedes, un gusto de volver a vernos como cada jueves a la misma hora para poder platicar un poco de temas de derecho, y hoy sin duda vamos a hablar de algo muy importante y algo un poco más sustantivo, cuestiones más prácticas para que la gente que nos está viendo pues entienda un poco de lo que puede hacer en este nuevo, bueno, no, ya no nuevo porque siempre me regañan, igual que Raúl, en este sistema penal, y obviamente también dar algunos tips para los que están iniciando en este sistema penal de cómo poder seguir manejando. Pero bueno, esto ya más adelante lo iremos platicando a profundidad, y me da mucho gusto como cada jueves saludar a mi compañera Melba Ayala. ¿Cómo estás, Melba? Hola, Fred, muy bien, gracias a todos por estar otro programa más con nosotros, escuchándonos y compartiendo, que es importante. Claro. Y bueno, y hoy, como cada jueves, estamos teniendo a un invitado más como conductor especial. Está con nosotros un joven que sin duda ha desempeñado muy bien en nuestra institución, y bueno, pues saludamos a Marco. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, licenciada, por la invitación, y sobre todo me siento muy orgulloso de representar al equipo de BPP en esta ocasión. Sabía que iba a sacar su bandera. Sí, porque si no, la licenciada nadie me va a regañar después. Horas menos. Sí, exactamente. Entonces, para no correr riesgo, de una vez. De una vez. Es que deben de saber que como en la institución tenemos varias áreas dentro del departamento jurídico, y también cada abogado tiene un grupo de trabajo con lo que saca adelante cada uno de los asuntos que tenemos. Entonces ya se empezaron a hacer los equipos el equipo de Melba, el equipo de Fred, el equipo del licenciado Julio, el equipo de la licenciada Anaí. Entonces Marco pertenece a ese grupo, y por nos eso falta está estar ahí, que es mediación y fiscalía. Mediación. El licenciado Carlos, de Carlos sexuales, también. claro. Entonces eso también es muy importante porque se hacen equipos no en una finalidad de competir, sino más bien en una finalidad de esa convivencia, de compañerismo, y eso habla muy bien y nos hace sentir muy a gusto en Justicia Ciudadana. Marco, ¿de qué universidad perteneces? Bueno, yo actualmente estoy estudiando, pasé al 5º año ya, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y bueno, pues hace ya casi 7 meses que estoy con ustedes, y agradezco esa oportunidad de dejarme estar y realizar mi servicio social prácticamente en Justicia Ciudadana. Créanme que tengo una grata experiencia y sobre todo conocimientos que actualmente, sin duda alguna, en las aulas se van reflejados. Oye, Marco, y bueno, la pregunta que les hago a todos los chicos que nos han acompañado en los programas anteriores, ¿qué es lo que te llevas de justicia? Bueno, todavía no te vas, todavía no mencionar, pero ¿qué es lo que más te ha... Me ha gustado. Exactamente. Pues sin duda alguna, esta parte de área de BPP, bueno, víctimas del proceso penal, es totalmente diferente porque no somos asesores jurídicos, sino somos defensa. Entonces, vemos desde el punto de vista del procedimiento de otra manera, ¿no? Sí, claro. Defendiendo a las personas que se encuentran internas o que se encuentran fuera, pero que tienen un procedimiento en su contra. Obviamente, para que sean acreedores tienen que cumplir ciertos lineamientos que la institución pues pide. Me llevo muchísimo, bueno, más bien tengo todavía muchos conocimientos que me ha transmitido la licenciada Anaí. Créanme que ha sido una experiencia muy grata, el hecho de que te saquen audiencias, de que te manden a juzgados, y hasta el cerezo, porque créanme que es una experiencia muy padre el hecho de que pues nos dejen ir a cerezos ya solos y no acompañados de un abogado, porque hasta en el cerezo hay que conocer dónde tenemos que estar. Sí, existe claro. un área de locutorios que es específica para los abogados. Entonces, pues tenemos que conocer no solamente dónde vamos a estar en relación a los juzgados, sino también dentro del cerezo, porque al final del día no solamente vamos a llevar a víctimas, sino también a aquellas personas que son posibles, probables responsables del delito. Oye, y bueno, aquí es importante mencionar que estás en el Departamento de Víctimas del Proceso Penal, no es atención a víctimas como tal, ya hemos platicado de este departamento, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema. Tú sabes también y estás en contacto con tus compañeros de atención a víctimas del delito, y el invitado que tenemos hoy ha fungido en ambas partes, en ambas situaciones. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te gusta más, defensor o asesor? Pues la verdad, antes de que contestes. Es que aquí los directores pues son asesores, entonces mi jefa directa es defensora y usted asesores, realmente no sé qué decir, pero bueno, en lo personal me llevo una grata experiencia como parte de la defensa. Ha sido muy padre porque en ocasiones sabemos que
sistema tiene unas deficiencias y desafortunadamente existen personas que están dentro del Cerezo que realmente no tendrían que estarlo. Entonces, al ver a las personas cuando el juez decreta en ese momento emitir o girar oficio al director del Cerezo para que se le deje total libertad, es muy bonito, en serio. Hace algunos meses tuvimos la experiencia de una suspensión condicional donde le decretaron la libertad inmediata a la persona y pues la señora en ese momento brincó y se puso a llorar porque es muy padre regresar esa parte que en su momento se quitó, ¿no? Muy bien, Marco, pues sí, la verdad tienes toda la razón, yo creo que, bueno, yo no sé, a mí no me pregunten, pero sí, también es muy bonito y sobre todo porque, bueno, cabe mencionar que apoyamos o este beneficio es para gente que obviamente que esté dentro de los lineamientos del departamento, cumpla con sus actividades, hay un seguimiento postpenitenciario Claro. y bueno, está todo controlado y es un apoyo integral. Entonces, pues qué bueno. Sí, mencionar también que no solamente estamos del área jurídica, sino también psicológica y criminológica con el licenciado Daniel y la licenciada Gladys, que sin duda alguna pues es un apoyo totalmente importante y sobre todo el seguimiento postpenitenciario, que es pues prácticamente la reinserción de las personas a nuestra comunidad, digamos. Y el área de trabajo social. Social, y el área de también, trabajo sí, social, sí. la licenciada Ándale, Yuri. ya Perdón, estás sí. olvidando a la licenciada Sí, Yuritsi, perdón. que nos Un apoya saludo ahí. así también a la Un licenciada saludo. Yuri, para que no se moleste. Pues bueno, también me gustaría que tú les contaras como cada programa de el tema de DC al redondeo. ¿Has Ok. redondeado? Sí, claro. El otro día el licenciado Efraín nos encargó algo del Oxxo. Y le dejé su ticket para que viera que sí lo redondeamos. No digas. Nos encargamos. Digamos, es que nosotros íbamos al Oxxo y por ahí se Bueno, dio la bueno, se le situación. ofrece algo, Sí, sí. no vayan a decir que los mando al No, no. No, para nada. No, para nada. No, sí, pues sin duda alguna, esa parte importante también, recordar que pues es una asociación sin fin de lucro y al final las donaciones son importantes porque se busca subsistir en esta parte, porque sin duda alguna tal vez no se necesita la millonada, pero sí el necesario para poder apoyar a las personas que son víctimas prácticamente y aquellas personas que son también imputados. Pues sí, y como se los hemos dicho en programas anteriores, acuérdense que de manera trimestral se apoya a 2 asociaciones. En este caso, bueno, tuvimos la fortuna o la suerte de firmar un convenio con Grupo Oxxo y bueno, de esta manera entrar al apoyo, ¿no? Sí, y fíjate que yo quiero mandar un cordial y muy atento saludo y agradecerle mucho a una de mis vecinas, se llama Ana, porque es una persona que constantemente de repente me pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde trabajas? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo subsisten? Como que le ha interesado y aparte de eso ha estado muy al pendiente del tema del redondeo, ¿no? Porque en una ocasión fue a un Oxxo y me dice, oye, es que fui, pero no hay ninguna información del redondeo y qué pasó y es que yo quiero redondear y después a otra ocasión me lo va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya fui, ya redondeé y hasta me llevó su ticket y todo. Ay, qué bueno. Así muy, 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 muy padre esta parte de que la gente se involucra y bueno, en especial le mando un saludo a ella como a todos mis vecinos con los que convivo bastante bien. Pero en ella en especial en esta ocasión por esa labor y ese interés que ha tenido por apoyar a la institución desde esa parte, ¿no? Sí, oye, mira, me gustaría aquí comentar, bueno, los comentarios, uno me llamó la atención en particular, de nuestro buen Julio de Teresa Fillat. Te extrañamos mucho, Julito, y dice, unos camel. ¿A qué se refería? No sé de ¿Quién qué sabe? está hablando. Pero bueno, ¿qué te parece si mandamos saludos? Está aquí Julio de Teresa Fillat, saludos cordiales, muy cordiales. Julito, te extrañamos mucho, yo en lo personal te extraño mucho. Alejandro Acosta, saludos a mi compa Kikis desde Almoloya. ¿Tú eres Kikis? No, yo no sé. Ah, claro, el invitado, El perdón. invitado, sí. Sí, es que Muy bien, muy bien. era para el invitado. La licenciada Naiva es Team Anaí. Claro, presente, como siempre. Marco, un excelente pasante, muy disciplinado y siempre apoyando. Saludos. ¿Qué Gracias, tienes tú le por mando ahí? un saludo y pues creo que son todos los que me aparecen. Fíjate que le vamos a mandar saludos también a León Marco que nos está viendo, a Diana Tuxpan que nos dice saludos a Marco y un Mi hermana. corazoncito. Un ahí. saludo a mi hermana. Y que- ¿sabes qué? También vamos a... Siempre es importante resaltar lo bueno de cada una de las personas que trabajan con nosotros.
Y también es importante felicitar a Marco, ya en su momento lo hicimos a través de la licenciada Anaí. No hace mucho le fue muy bien en su evaluación de procesal penal, si no me equivoco. Sí, y gracias. también algo importante de la gente siempre es el ser agradecido, el ser humilde. Y es una parte que Marco sin duda nos ha mostrado en la institución desde el momento que agradeció a la abogada con la que está, del tema de poder aprender de ella. Y bueno, y también lo felicitamos porque obviamente pues no es fácil también Claro. obtener desde este momento, bueno, ellos en la etapa en la que se encuentran de estudiantes, pues esos buenos resultados, ¿no? Y pues muchas felicidades, gracias, Marco, por licenciado. por esa Felicidades. situación. Y pues bueno, si Ángel nos lo permite, vamos a nuestro primer corte para que ya regresemos de lleno con nuestro invitado e iniciemos con el tema del día de hoy. En la vida hay cosas y situaciones regulares, unas más importantes que otras, como la renta, la luz, el internet, el dinero, el frío, el calor, la alegría, etcétera, etcétera. Pero ninguna tan importante como el periódico. La opinión. Diario de la mañana. Decano de la prensa poblana. 95 años brindando información oportuna, responsable, veraz y objetiva. Fundado en febrero de 1924. La opinión, Diario de la Mañana. 95 años de ejercer el periodismo con responsabilidad y compromiso. De informar a sus lectores los hechos del acontecer local, nacional e internacional. Todo nuestro reconocimiento a directivos, reporteros, personal de talleres y trabajadores en general de esta gran institución periodística, que al paso del tiempo ha sabido mantenerse como líder en la comunicación impresa a través del trabajo diario en pro de la libertad de expresión. Muchas felicidades, 95 aniversario. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. Extra, extra. Helio Radio. Medio alternativo. Helio Radio. En línea. Para todo el mundo. En tu móvil. En tu ordenador. En tu tablet. El futuro es hoy. Una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Helio Radio. Helio Radio. Medio alternativo. Y ya regresamos aquí con todos ustedes para iniciar con nuestro tema de hoy. Y pues Melba, por favor, para presentes a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros. Claro, el día de hoy nos acompaña el licenciado Enrique Morales. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Él nos va a platicar de el litigante ante el sistema penal acusatorio. Entendemos, o bueno, les queremos transmitir a las personas que nos están viendo, que nos va a dar testimonio de su función, de cómo ha participado él en algunas audiencias y cómo se ha desempeñado y, bueno, cómo ha aprendido, ¿no? Es correcto. Bueno, pues de antemano muchísimas gracias. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Es un programa que pues he visto durante mucho tiempo, he visto los ponentes, bastante aprendizaje se obtiene de este programa. Gracias. Pues mira, el licenciado Enrique lo invitamos el día de hoy especialmente porque hemos visto cómo hemos seguido algunos de sus asuntos que ha tenido y nos ha llamado mucho la atención. Como ya lo contaba la licenciada Melba y lo platicábamos al inicio,
el tema de que él, como muchos de los que de repente trabajamos en este sistema, hemos tenido esa buena, o esa función más bien de defensores y asesores. Y el abogado Enrique realmente hemos visto que ha obtenido muy buenos resultados de ambos lados, y a mí me ha llamado la atención que ha hecho en sus asuntos. Hubo un caso en específico que vi de un tema que a lo mejor muchos podrían decir sencillo en la cuestión de un vehículo, pero como a la víctima se le condona el pago del piso por los derechos que, bueno, más bien por el piso que se generó al tener ahí el vehículo, y que pues el Estado cobra esa parte, ¿no? O la gente que tiene concesionado esos permisos de los corralones, cobran, ¿no? Y de repente esas cuentas se vuelven excesivas, sí, claro, y luego a veces hasta impagables para algunas personas. Y afortunadamente el abogado en su asunto en particular que yo vi, logró esa parte, ¿no? Y entonces eso es algo que de repente, aunque pareciera muy sencillo, muchos abogados no lo hacen o no saben cómo hacerlo. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre este tema. Claro que sí. Ese asunto empezó como un robo de vehículo, como tal. Es una señora que va saliendo de una estética, tiene a sus hijos con ella, y en ese momento llegan unas personas y le piden las llaves del vehículo, y los niños ya están adentro, pero los dejan salir y se llevan el vehículo, los sujetos. Estas personas posteriormente cometen ilícitos dentro de ese vehículo. Entonces se inician dos carpetas de investigación, una por la cuestión del robo de vehículo de la señora y otra por la cuestión de los robos que se generaron por estas personas de forma posterior. Lo importante aquí es que, también destacar el hecho de que empezó el asunto y duraron meses. La señora estaba solicitando la devolución de su vehículo y todo eso. Pero cuando me contactan a mí, ese vehículo ya se encuentra en Rancho Colorado, ¿no? Y pues ya pasaron varios meses que se encuentran en ese lugar. Y como tal, pues como sabemos, se genera un derecho por la ocupación de esos espacios. Claro, sí. Entonces, lo ideal para generar una estrategia en cuestión de que la víctima no sea revictimizada por la misma situación, pues fue solicitar una condonación en la tesorería del ayuntamiento municipal. Esto en el sentido de poder generar una condonación al 100%, es decir, que no tenga que pagar por eso, ya que el Estado como tal pues es de cierta forma responsable ante esas situaciones. Entonces lo que se solicitó fue una reparación integral. Aquí el argumento principal es la reparación integral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una persona sufrió un ilícito y derivado de ese ilícito pues ya no puede ir en su vehículo, no puede dejar a sus hijos, no puede ir a su trabajo. Entonces tiene una afectación totalmente directa por ese ilícito que se cometió. Entonces el argumento principal de esa solicitud de condonación fue la reparación integral a la víctima, ya que tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada y transformadora. Y también hablando de la cuestión de la reparación integral, la restitución o la compensación ante esa situación. Entonces, ante esa situación también se presentaron los documentos pertinentes. Obviamente, la factura, comprobante de domicilio de la persona que lo solicita, la carpeta de investigación en donde se puede observar que ella fue víctima de un delito. Entonces, bajo esa argumentación de la reparación integral se pudo obtener esa condonación. Bien, aquí bueno, a lo mejor importante preguntar, yo creo, ¿el corralón en el que se encontraba el vehículo era un corralón oficial o un corralón que estaba con una concesión? Bueno, era por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Ok. Sí, porque de repente a lo mejor el tema de las concesiones, bueno, no sé, creo y considero que a lo mejor ahí es un poco diferente porque a lo mejor no directamente lo sería ante la tesorería, o qué opinión tienes sobre esto. Sí, bueno, en ese sentido fue a través de la tesorería precisamente por lo que está comentando.
Sí, sí, eso es importante y que la gente lo sepa para que puedan, a lo mejor, pues ya inclusive ya les dio el tip el abogado de cómo poder hacerlo, ante quién y más o menos unos lineamientos de lo que debería de presentarse Claro. para que lo puedan solicitar, ¿no? Y los abogados que nos están viendo, pues también lo apliquen para este tipo de casos que en Puebla casi no se roban los vehículos, entonces, Casi ¿no? Y de hecho, bueno, también partiendo con otro asunto, lo importante de la reparación integral también es, como asesor jurídico, hacer una propuesta de los actos de investigación que se pueden desarrollar ante el Ministerio Público. Porque pues, recordemos que en el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece una propuesta que se puede desarrollar de los actos de investigación. Esto, o sea, es ir a la par. Como asesor jurídico tú tienes que velar por los derechos de la víctima para que obtenga esa reparación integral y al mismo tiempo tienes que prepararte para la cuestión de una posible audiencia con los actos de investigación para desarrollar bien tu estrategia de defensa o en caso de que exista la oportunidad de llegar a una salida alterna. De hecho hay un asunto en particular en el que, bueno, fue una tragedia la verdad, y bueno, es un homicidio culposo, lesiones y daño en propiedad ajena. La intención como tal es desarrollar una estrategia en cuanto a los actos de investigación. Fue bueno, en una carretera, pero hay muchas personas que intervienen en los hechos como tal. Son personal de grúas, personal de bomberos, de ambulancias. Entonces son personas que pudieron ver los hechos, Claro. cómo sucedieron, quién fue la persona que iba manejando, bla, bla, bla. Entonces, lo que se genera en cierto sentido es una posibilidad de estrategia de defensa, pero también viendo algo que el sistema, que en lo particular a mí me agrada bastante, que son las salidas alternas, o las formas o la forma de terminación anticipada, como ya conocemos, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y la forma de terminación anticipada como el procedimiento abreviado. Es decir, que al mismo tiempo, bueno, es un dato que me gustó mucho aprender y que también lo comparto, que es bueno desarrollar bien una estrategia de defensa para una posibilidad de que la carpeta se judicialice y al mismo tiempo tener como que visualizado el panorama para poder llegar a una salida alterna, por ejemplo, e incluso ver el tema de la reparación del daño desde primera instancia. Muy bien. Y sí, fíjense que eso ya lo hemos platicado el punto del asesor jurídico en el aspecto de que no debe ser alguien pasivo, ¿no? Exactamente. Que de repente eso es lo malo, ¿no? Que muchos de los que se dedican a ser asesores jurídicos de repente son muy pasivos, ¿no? De repente no proponen estos actos de investigación, no organizan una estrategia también de litigio que deben de hacer, sino que solamente están como a la espera de lo que haga el Ministerio Público y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso también es importante hacerlo ver y por eso resaltar este punto, ¿no? Y saber qué asuntos puedes pues concluir de una forma anticipada o con una salida alterna e ir previendo cada una de esas aristas, pero sin descuidar la parte de una posibilidad de ese asunto tenerlo que llevar más allá, ¿no? Claro. En posibles audiencias, ¿no? ¿O ustedes qué opinan, Marco? Pues al final de todo, dentro de la Constitución también debemos recordar que debemos privilegiar, bueno, así dice la Constitución, que debemos privilegiar los medios alternos para evitar o sea, debemos recordar que también existen muchos procedimientos. O sea, el Estado está cargado totalmente de procedimientos, no tanto a nivel local, sino también a federal. Y pues obviamente es darle más carga de trabajo, que se tarden más las audiencias, que, o sea, realmente es bastante el tiempo a veces lo que determina el juez para fijar alguna fecha respecto a una audiencia, o porque a lo mejor dentro de los salidas alternas no existe alguna condición, pues hay que mandar a Omeca, por ejemplo, para realizar la evaluación de riesgo, pero también Omeca se tarda, o sea, realmente sí es privilegiar esta parte de las salidas alternas con la finalidad de evitar esta parte de esperar mucho tiempo y así evitar también la reparación del daño llegue en algún momento pues tardía, porque al final es importante que pues se repare el daño con la finalidad de devolver las cosas como estaban en su momento, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el tema de la reparación del daño integral pues es muy importante, ¿no? Entender todo de lo que estaba hablando abogado del tema de la compensación, todo lo que implica realmente una
reparación del daño integral. Es correcto, sí. O sea, en estricto sentido es apegarnos a principios como el de dignidad que tiene que recibir la víctima en una situación en la cual se han vulnerado los derechos o tiene una afectación directa. Él de cierta forma tiene la opción de incluso proponer actos de investigación, supongamos. Pero para la reparación del daño sí debe ser una cuestión de restitución, de satisfacción, y que esta conducta hasta cierta forma no se repita. Claro, y eso también hacerlo, bueno, yo creo que es importante que hacerlo entender, digo, a todos los abogados en general, sin importar desde qué parte te encuentres dentro del proceso, ¿no? Porque a mí me pasa mucho de repente, o no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente vas a hablar en tu calidad a lo mejor de asesor jurídico con un defensor, y el defensor te dice, ay, no, pues ¿sabes qué? Solo te voy a dar X cantidad, una cantidad mínima, en cuestión económica hablando, que no es a lo único que se limita a la reparación del daño, pero a veces te quieren dar unas cuestiones absurdas y además no te ofrecen nada más para terminar de completar el tema de la reparación del daño integral, ¿no? Entonces eso también se me hace como un poco absurdo, que no terminan ellos también de comprender esa parte de qué significa una reparación del daño integral, que bueno, una parte sin duda es el tema económico, ¿no? Y que se pelea a lo mejor mucho y es del que más hablamos de repente, porque es como lo que es tangible, ¿no? De repente. Claro. Pero no podemos olvidar el tema a lo mejor de la atención psicológica, claro, posterior, y lo importante que decías, ¿no? Uno de los principios, la satisfacción también, la satisfacción en la que debe de estar la víctima para que se cuente como un tema de reparación del daño integral. O no sé ustedes qué experiencia han tenido en esa parte. Es que realmente es muy fácil si buscamos una reparación del daño integral. ¿Por qué? Porque pues tenemos la Ley General de Víctimas, entonces el asesor jurídico no solo se limita, o más bien su límite no es apoyar a la víctima, y como usted, abogado, lo mencionó hace un momento, es la propuesta de actos de investigación ante el Ministerio Público, es la reparación integral, en cierto punto, hasta los procedimientos que se derivan del mismo delito. Supongamos violencia familiar, a lo mejor la guarda y custodia, claro, alguna pensión de alimentos. Entonces, bueno, ese para mí, y bueno, lo considero totalmente la reparación integral. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, bueno, también ya hablando de violencia familiar, si puedo ir del lado de la defensa, claro, particular. Bueno, hay un asunto que estuvo bueno en el sentido del debate con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque era violencia familiar, pero pues había medios violentos, ¿no? Había un cuchillo de por medio y pues lamentablemente pues se fue a prisión preventiva oficiosa. Entonces, bajo esas circunstancias, la propuesta se le hizo al defensor, al imputado, qué es lo que quería. Y él escogió la suspensión condicional. Obviamente, como obligación del defensor, y el mismo código lo establece, se le tiene que mencionar los alcances, claro, de cada figura. Y bueno, es algo que hago mucho con mis clientes, de enseñarles el alcance que tiene cada figura. Bueno, eligió la suspensión condicional, y en mi propuesta para la suspensión condicional simplemente puse las que son proporcionales. Sabemos que las condiciones deben de ser proporcionales a los hechos con apariencia de delito. Entonces, yo al ir con Ministerio Público, la víctima también compareció y iba su asesor jurídico, íbamos para la cuestión de la reparación del daño, porque la víctima había aceptado y se le explicó lo que implicaba aceptar la reparación del daño en ese momento. Pues hubo una situación de malos entendidos con el Ministerio Público porque quería que yo le diera la propuesta de mis condiciones y quería elegir la cuestión de la obligación de los alimentos, siendo que, como sabemos, con ese tipo de hechos no es proporcional. Podríamos hablar de una cuestión de abandono de personas o el incumplimiento de la obligación de los alimentos, pero no para violencia familiar. Bueno, hubo una ligera discusión y pues pero lo chistoso también es que es un Ministerio Público que conozco desde hace años y me llevo bien con él, pero cuando es el debate, pues es el debate. Sí, como se ha dicho en programas anteriores, en el momento, mira, ni se conocen. Es correcto. Entonces, pues lo que le dije, pues nos va a tener que escuchar el juez y el juez va a tener que decidir. Determinar, claro. Es correcto. Y bueno, en esa experiencia, al final, pues sí, se le explicó al Ministerio Público que no era una condición proporcional,
al plan de condiciones. Obviamente también había un plan de reparación y todo lo que implica la suspensión condicional, pero pues hay que recordar, y ese es un buen consejo, que las condiciones en la suspensión condicional deben ser proporcionales al hecho que se está imputando. Sí, también hay que ser conscientes ahí de esa parte, ¿no? Tanto, por ejemplo, ahora del otro lado, ¿no? También como asesores jurídicos, entender, y bueno, y como ministerios públicos, entender que de repente, o sea, no podemos pedir tampoco cosas fuera de, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera tengan o sea, no haya una proporcionalidad y que no sean idóneas y adecuadas para el hecho que se está en ese momento tratando, ¿no? Es correcto. Entonces, eso también es bien importante que lo sepamos y saber qué vamos a pedir, porque, y de repente, ¿sabes qué? Que inclusive esto me recuerda un poco, y yo me voy a ir un poco al tema de las medidas cautelares, de los debates de medidas cautelares, porque tiene mucho que ver en la cuestión de que de repente se solicitan medidas cautelares por parte del Ministerio Público o por parte del asesor jurídico también, que no son idóneas ni pertinentes, que no tienen nada que ver, ¿no? Las pedimos de una forma equivocada. Claro. Es decir, a veces pedimos una garantía económica, pero tratamos de justificarla en un aspecto de que es para la reparación del daño, cuando sabemos que una garantía económica en este sentido, pues no es para garantizar el daño, ¿no? Es para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, o otras cosas podrían ser que no obstaculice el procedimiento el mismo imputado, y la protección a la víctima también. Claro, pues vamos a un corte, si Ángel nos lo permites, por favor, y regresamos para continuar hablando de este tema que sin duda nos da mucho de qué hablar y seguir compartiendo con ustedes. Cráneo Duro, por Elio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Elio Radio. Euforia deportiva. Nuestra pasión. Euforia deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local. Y qué buena pelota, atención con esta para el pueblo, la tira Acuña. Nacional. Quiere generar una falta en cara Herrera y lo logró. Falta de Sánchez al remate, Salva Armani. Internacional. Que pelota para Messi, Messi al arco, gol. Euforia deportiva. Nuestra pasión. Conduce Jorge Ramírez el Rojo, Abraham Romero, Martín Quintanilla y Paul Moreno. Todos los lunes y viernes en punto de las 7 de la noche por Elio Radio en TuneIn, Hielo Media en Facebook. Euforia deportiva, nuestra pasión por Elio Radio. Nuestra pasión. Bueno, estamos de regreso con todos ustedes y ahorita que estamos en el corte empezamos a platicar de algunos asuntos que de repente se ponen muy interesantes, digo, como de repente como abogados, como litigantes, son asuntos que te llaman, ¿no? Y dices, ay, de esto
te empiezas como a apasionar, ¿no? Esa pica. Entonces, ahorita estábamos platicando de un asunto de un feminicidio, donde nos estaba platicando aquí el abogado de un tema de una solicitud que realizó para una reapertura del plazo de investigación, y que eso es muy importante porque de repente, fíjate que eso se da en muchos foros, en muchos congresos, inclusive en las aulas de la maestría y demás, es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué sucede si de repente yo tomo una defensa de un asunto, el que tú quieras, y de repente ya lo tomas en una etapa ya prácticamente para la audiencia intermedia, y entonces tú no conociste de todo lo que hay detrás de, ¿ok? Y pues pudiera ser que el abogado que estuvo antes, no realizó a lo mejor los actos de investigación oportunos, pertinentes, y que se pudieron haber logrado, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues eso es lo que nos estaba platicando, y le preguntaba yo al abogado si le concedieron esa reapertura de la investigación, y obviamente en base a qué, cuál fue el argumento que utilizó para que se la pudieran conceder, porque el hecho de que la solicites no quiere decir que te la van a conceder, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría que nos platicaras un poquito. Sí, claro que sí. De hecho, en ese asunto, como también estaba comentándoles, empezó por una privación ilegal de la libertad. Se genera una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. Se generan todas las audiencias correspondientes en cuanto a formulación de imputación, vinculación al proceso. De hecho, los defensores particulares que tenía el imputado solicitaron una suspensión condicional, pero aquí hubo un problema de que no sabían cómo argumentar la suspensión condicional. Entonces, pues eso como tal fracasó, y en el momento de toda esa investigación, ¡pum!, sale una carpeta para la cuestión de feminicidio. Y se argumenta en la audiencia, bueno, el registro de los videos, lo pude observar, que pues le dan validez a esa otra carpeta de investigación porque dicen que la carpeta de privación ilegal de la libertad fue un puente para llegar a la de feminicidio. Entonces, en la de feminicidio, como tal, se formula imputación, vinculación a proceso y la cuestión de la investigación complementaria. Pero no se desarrollan actos de investigación, que eso es como lo fundamental. Aquí lo importante que yo veo en este sistema, que la verdad es bueno en el sentido de que se pueden desarrollar muchos actos de investigación para la cuestión de la estrategia de defensa y la preparación al juicio y llegar al juicio bien armado. Aquí la situación es que ya empezaba la cuestión de la audiencia intermedia. Se formuló acusación, pero no se contestó la acusación. Y es cuando pues me contactaron a mí y contrataron mi servicio, y yo llegué a la audiencia intermedia. Al percatarme de esa situación, obviamente con entrevista previa de mi imputado, que como sabemos es un derecho fundamental que tiene el imputado, me comenta que tiene actos de investigación para desarrollar y que sus defensores particulares no desarrollaron actos de investigación. Y también me doy cuenta que, bueno, los tomos de las carpetas pues son grandísimos, son como 2000 hojas en total. Entonces la cuestión de la reposición de ese plazo de investigación complementaria se basó de forma objetiva en que el hecho de que se omitieran los actos de investigación no es una cuestión imputable a mí o a mi defendido. Simplemente fue por una cuestión de una defensa inadecuada de los defensores anteriores, y obviamente también el hecho de que estamos hablando de un delito bastante complejo, el cual es de los más penados. Estamos hablando de que la mínima es de 40 y la máxima es de 60 años de prisión. Entonces se argumentó también el hecho de que imponerme de la misma carpeta, de los registros de las demás audiencias, que ya eran como 6 o 7, y la cuestión de revisar también la evidencia material que se encuentra dentro de la carpeta de investigación, iba a generar un tiempo para la estrategia. Se hizo la argumentación precisa y se concedió la reposición de ese plazo. Posteriormente, aquí lo importante y lo que se pone bueno es que del análisis de toda la carpeta de investigación se desarrolló una estrategia, ¿no? Me puede percatar de todas las periciales, las testimoniales que tiene el Ministerio Público. Es importante, la acusación que generó el Ministerio Público quedó sin efectos. Entonces, bueno, ya con mi solicitud, solicité 2 meses y medio. Hago el análisis de toda la carpeta y me doy cuenta que hay una cuestión de un video que es como
parte de lo esencial que existe en ese asunto. Entonces, mi estrategia como tal es de demostrar, porque yo ya lo sé, pero por ejemplo, que lo tengo que hacer saber al juez a través de un juicio oral. Demostrar que la persona que está en ese video no es mi cliente. Entonces, hay una prueba que se puede desarrollar en ese sentido, que nos puede dar una opinión técnica de cómo se puede llegar a ese punto. Es con una prueba en antropología física. Para esto, pues antropólogos físicos pues, son muy pocos. Y bueno, podríamos encontrarlos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y particulares, pues cobran muchísimo. Y la mayoría están en la Ciudad de México. Entonces, otra de los puntos importantes dentro de esta estrategia es que le solicité al órgano jurisdiccional que sea parte de gastos de producción de prueba. Es decir, que el mismo órgano jurisdiccional se haga cargo de la cuestión del antropólogo físico. Obviamente argumentando una serie de condiciones. Se concedió también los gastos de producción de prueba y se solicitó al INAH que me concedieran esa pericial. Pero la cuestión es que también, bueno, ahí se negó. ¿Por qué? Porque el mismo artículo, de hecho, es el 103, me parece, para la cuestión de los gastos de producción, establece que será para la prueba pericial y el órgano jurisdiccional lo podrá ordenar a petición de las partes, y si hay una oposición para desarrollarlo, tiene que estar justificado. Y precisamente o sea, fue lo bonito porque me dieron, o sea, todo lo del artículo me pasó. Ante esa negativa de que no podían porque estaban ocupados en otros trabajos, bueno, pues entonces lo solicité a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y ahí fue atendido por la directora del área de Antropología Física, la cual requería datos e información precisa para poder desarrollar su dictamen. ¿Qué necesitaba? Pues fotos del imputado. Pero también ahí fue otra cuestión que desarrollé para que tomaran fotografías, que ingresara un perito en video, tomara fotografías en el cerezo y tomara capturas del video como tal para hacer una comparación. Entonces se desarrolló también esa pericial del video y se le entregó a la antropóloga física. Ella realizó un estudio, se le llama somatoscópico, en el cual se puede desarrollar, bueno, más bien se puede analizar desde la frente, el mentón, las orejas, todo bien cuadrado, analizar si una persona se parece a otra persona. Y ella hizo su dictamen como tal y pues, emitió una opinión técnica sobre el mismo. Y pues ya está este asunto para la cuestión de la etapa intermedia, pero pues pasó muchísimo tiempo de que se acude con una institución, se le pide al órgano jurisdiccional, entonces pasa mucho tiempo. Entonces bajo esa circunstancia se piden ampliaciones para la cuestión de poder tener más tiempo para desarrollar ese acto de investigación. Y llega un punto en que la autoridad jurisdiccional pues te dice que no. Aunque ya pasen bueno, ya están los 6 meses de la investigación complementaria que establece el Código Nacional. Ya fue mucho. Entonces, pero pues recordemos que el derecho de defensa es un principio. Y como tal, la cuestión de los términos pasan a ser una regla procesal. Entonces, hacen una ponderación y el principio procesal de defensa va más allá de esa situación. Además de que es en beneficio del mismo imputado. Entonces, bajo esa circunstancia, de hecho, en un acuerdo, me lo negaron. Me dijeron, ya no se puede más. Entonces, bajo esa situación, yo promoví un recurso de revocación, argumentando eso mismo que les estoy diciendo. La cuestión de que el derecho de defensa es un principio y va más allá de las reglas procesales. Se concedió y ya pude continuar con la mitad de lo que estaba de los actos de investigación. Obviamente desarrollando también al mismo tiempo otros actos de investigación en beneficio del imputado. Fíjate, qué interesante, porque realmente este tipo de situaciones pocos abogados de repente la realizan, ¿no? Y normalmente a veces cuando la realizan siempre es en base de, bueno, necesito un perito y lo contacto de forma particular, ¿no? Y entonces me evito todo este tema de poder hacerlo. Pero aquí lo súper interesante de esto y lo que es
muy bonito, que la gente que nos está viendo esté aprendiendo, es cómo puedes lograr que estos gastos entren a través del órgano jurisdiccional, ¿no? O sea, no todo, aun cuando tú seas defensa particular, lo tienes que tú aportar, ¿no? Claro. Y por eso también la propia legislación, así obviamente en su código, en este caso en el Código Nacional, pues contempla esa situación y pues es ahí como lo vas organizando y realmente es cuando haces una estrategia de defensa, ¿no? Entonces eso es lo importante de realmente conocer todas las posibilidades que tienes para poder realizar, pues ya sea una defensa, una representación de una asesoría y todos estos pues alcances legales que se tienen, ¿no? Es correcto. Y bueno, ponerle énfasis al hecho de que esto va en específico a la prueba pericial como tal. Claro. Bueno, también estábamos platicando, Marco, nos comentaba también una parte muy importante que hay que hacerle saber a toda la gente que nos está viendo. Marco, por favor. Bueno, pues les comentaba a los abogados que desafortunadamente pues es evidente la sobrepoblación que existe en los cerezos. Entonces, esta parte de los medios alternos son importantes porque así evitamos esa sobrepoblación. O sea, en ocasiones existen personas dentro del cerezo que están por violencia familiar y son cuestiones, a lo mejor que la esposa simplemente no llegó el esposo y ya lo estoy acusando y se da la situación, ¿no? Entonces, en ocasiones por ese tipo de cosas, se da la sobrepoblación y desafortunadamente también el Estado no tiene la infraestructura, siento, ¿no?, para poder generar esta situación. Entonces, pues sí significa gastos médicos si a lo mejor la persona sufre alguna enfermedad, gastos de comida de una u otra manera. Y esto me atrevo a decirlo porque dentro del área de víctimas del proceso penal, nos damos cuenta cuando acudimos a las visitas de las personas, que en ocasiones sí tienen esas malas condiciones dentro de los cerezos, que al final el Estado busca satisfacer estas necesidades, ¿no? Pero no contamos con todo el dinero, entonces por lo tanto, pues sí, importante esto de la situación de medios alternos para buscar la salida de las personas dentro de los cerezos. Claro. Abogado, ¿cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en la cuestión de los medios alternos? ¿Cuál es una manera eficaz de poderlos aplicar? Pues yo considero que, bueno, en un asunto también en particular, una cuestión de un robo agravado. Aquí la situación fue de una persona que también estaba borracho y con un machete le quiso quitar la cartera a su propio hermano. Entonces llega la policía, sí tomó la cartera, se cae al suelo y pues la cartera solo tenía 200 pesos. Entonces la situación fue que ya obviamente utilizó medios violentos porque utilizó un machete y pues ya pasaron las audiencias y de igual forma yo entré de forma posterior a la vinculación a proceso, a la formulación de imputación, a la vinculación a proceso. Le expliqué los alcances de la suspensión condicional y me dijo que sí, que no había problema. Le expliqué, obviamente también hay que mencionar y es importante destacar que el plan de condiciones se debe desarrollar y es vigilado por la unidad de medidas cautelares. Entonces, porque mucha gente dice, bueno, ya salió. No. Ya no le va a pasar ya no nada. Le va a pasar nada. No, esa persona está dentro de un plan de condiciones y está vigilado de forma periódica. Es decir, por ejemplo, esta persona que cometió el ilícito borracho, una de las condiciones fue que se sometiera a un tratamiento de adicciones. Obviamente también protegiendo a la víctima, no acercarse al lugar de los hechos, no acercarse a la víctima, una firma, tiene que presentarse de forma periódica y todo eso va a ser vigilado por parte de la unidad de medidas cautelares. Entonces, en esa condición se concedió por parte del juez la solicitud, pero también la cuestión es que cuando ya sale la persona, como que se siente también presionado. O sea, no es nada más que ya salí, ya soy libre y bla, bla, bla. No, se siente presionado porque tiene que cumplir esto y esto. ¿Y qué pasa cuando no lo cumple? Se hace una revisión. Exactamente. Exactamente, se puede solicitar por el Ministerio Público la revisión de la suspensión condicional y en su caso se puede revocar la misma. Entonces yo considero que son medios alternos que engloban mucha cuestión de protección a la víctima y son idóneos para situaciones como de este tipo.
¿Por qué? Porque hay una protección a la víctima, repito, y también esta persona durante un tiempo va a estar, durante 8 meses, esta persona va a estar vigilado para que cumpla todas las condiciones. Y fíjate que a mí el tema de la suspensión me gusta mucho, en específico, el tema de la suspensión. Digo, cada una tiene sus temas, ¿no? Sus características y bondades. Pero a mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, de la suspensión por 2 situaciones. Porque más allá de ver si alguien es culpable o no es culpable, buscamos el tema obviamente de la reparación del daño de forma integral, que digo, independientemente en todas lo estamos buscando, ¿no? Pero queda yo creo que muy establecido esta parte en base a estas condiciones que precisamente se establecen en el Código Nacional, en su artículo, si no mal recuerdo, 195, que vienen anunciadas estas condiciones. Y lo bonito que yo veo del análisis de estas condiciones, que no solo van encaminadas como vamos a proteger a la víctima, sino también hay algunas que yo considero que son aquellas que, bueno, vamos también a procurar a esta persona que cometió el hecho, ¿no? Al imputado. Entonces, en esta situación creo que tocas 2 puntos muy esenciales de realmente exista una protección y una reinserción a esta persona, por llamarlo de una manera, o para poder establecer aquellos alcances que también le favorezcan para lograr poder llevar una buena vida fuera de él, ¿no? Como bien decía, pues a lo mejor esta persona se tiene que someter a un tratamiento para desintoxicarse, ¿no? Y tiene a lo mejor, no sé, que acudir a lo mejor a algún grupo de autoayuda o cuestiones de ese tipo que tú puedes ir ahí planteando para que se le conceda la suspensión atendiendo el hecho en concreto al que vas a trabajar, ¿no? Entonces en esta situación se me hace eso muy bonito porque estás tocando a las partes que realmente están como pues directamente involucradas en el tema, y entonces, y aparte de todo esto, vas a supervisar por parte de la autoridad que se cumpla. Y entonces esto pues tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Marco, ¿no? El tema de que las personas que están a lo mejor por este tipo de asuntos pues puedan salir, obtengan ese beneficio de estar pues en libertad, pero sujetos a una supervisión, y proteges a la víctima, le ayudas al imputado, y entonces el sistema no está tan lleno de asuntos, ¿no? Lo vas sacando los temas, y eso es algo muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, a mí esa parte de la suspensión me encanta, la verdad, me gusta bastante. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se va volando, y más cuando hablas de cosas que tanto te apasionan, ¿no? Y de repente se te va el tiempo súper rápido. Así que vamos a leer unos mensajes así súper rapidísimo otra vez, porque se nos va el tiempo. Pepe García le manda saludos en especial a la licenciada Melba. Gracias, Pepe, un abrazo. Pamela Berenice Vázquez Baleón. Pone ahí hashtag Team Enrique, también ya tiene su equipo, muy bien, claro, ya es parte de los equipos. Luis Carrera, un gran saludo al abogado Enrique Morales Ramírez, excelente profesional del derecho penal. Pablo Gross Herrera, saludos al joven Carro Tuxpan. Muchas gracias, amiga. Julio de Teresa, se adhieren, me imagino que fue cuando estábamos platicando del tema de los asesores jurídicos, ¿no? LO Media Puebla. We are Melba Lovers. We are Melba Lovers, muy bien. Julio TF dice, yo soy Melba Lover. Olito, también. Te quiero. Le damos también aquí. Todos somos Team Efren también. Todos somos Team también ya, porque ya esto de los equipos está poniendo, va a ser una batalla constante. Le mando saludos también a Braulio Enrique Martínez Hernández, también un amigo abogado, también muy joven, como el abogado Enrique, también muy exitoso, que ha tenido muchos asuntos muy buenos, ya estuvo aquí con nosotros. Le mandamos saludos a Toño Hernández, a Pepe García, imprescindible en la materia de antropología forense. Creo que como digo, realmente es que ahorita hoy en día el tema de las periciales en general, las técnicas, todo eso, con este sistema sin duda debemos de conocerlas y irnos haciendo de todas ellas, ¿no? Es multidisciplinario. Sí. Roberto Hernández, le mandamos muchos saludos. Meli, yo también soy Melba Lover, muy bien. Creo que ya el equipo de Melba nos va a ganar a todos. No sé por qué, pero bueno. Andrea Gamboa Montiel,
Team Anaí. Team Anaí, muy bien, y Juan López Osorio. Bueno, pues rapidísimo, algo más que quieran decir antes de que ya nos tengamos que despedir. Abogado. Pues nada, simplemente agradecer la invitación, realmente fue una experiencia muy buena. He conocido la trayectoria del abogado Efraín y también he visto que ha tenido muchos resultados positivos y pues ahora ya tengo el gusto de conocer a su equipo también de trabajo, a todos los integrantes de su equipo y pues nada, estoy muy agradecido con la invitación realmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marco. Licenciado, muchas gracias por haberme invitado y felicidades por todos los logros, abogado, que ha obtenido. Muchísimas gracias. Y en serio me quedé muy sorprendida con esa parte de la pericial de antropología. O sea, porque al final no se quedó con lo básico, sino buscó más allá, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por acompañarnos, abogado. Marco, qué bueno que estás tú hoy con nosotros. Y bueno, a todos los que nos están viendo, también no se olviden de DC al redondeo y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves.